Hoy voy a hablar un tema que la verdad lo revisé como 50 veces para achicarlo, porque se suponía que iba a dar como 3 charlas, pero a mí personalmente no me gusta hacer 3 charlas, ni 2 charlas. Pero bueno, el tema hoy es, y ustedes saben, hermano, quiera Dios que un día Dios levanta otros que pueden traer mensajes lindos, gozosos, ricos, en esperanza, que te da así alegría. Pero mis mensajes apuntan a la eternidad. Y la Biblia dice que a cada uno Dios le dio un don. Por eso oren para que Dios levante obreros. Oren para que Dios levante obreros, para que haya multiforma de enseñanza, que no sea solamente el hermano Fares, que algunos muchas veces le dicen, hermano, está dura tu palabra. Y hermano, no es mi palabra, es la palabra que sale de las Escrituras. Y por eso, cuando tú me ves hablando algo fuera de las Escrituras, párame y decime, hermano, vamos a sentar, porque, hermano, te pasaste del límite. Hoy vamos a hablar sobre qué tipo de seguidores de Jesús somos o eres. Jesús, por eso voy a ser breve. Abre tu Biblia en Juan capítulo 6, porque hoy vamos a estar ahí, buceando en todo ese capítulo, Juan capítulo 6. ¿Qué tipo de seguidores eres de Jesús? Sabemos, hermanos, que desde cuando Jesús vino a esa tierra, muchos le siguieron, muchos. Muchos andaron atrás de él. Pero sabemos, hermano, también que la Biblia categóricamente divide a los seguidores de Jesús solamente en 2 tipos. Solamente en 2 tipos. Jamás en 3. Jamás hay 3 tipos. 2 tipos, jamás hay 3. A pesar de innumerables formas existentes de ser, a pesar de innumerables vestidos, caricaturas, caracteres que existen, la Biblia divide siempre en 2 tipos de seguidores de Jesús. Y esto no estoy hablando de las otras religiones, no estoy hablando del hinduismo, del budismo, del islamismo, no, estoy hablando de lo que se llama cristianismo, de lo que se dice seguir a Cristo. Siempre la Biblia dividió en 2, y la descripción de la Biblia siempre fue trigo, cizaña, luz, tinieblas, falso, verdadero. Puedo seguir citando, pero no voy a seguir. Por eso digo, quiero ser breve, pero no voy a ser breve, ya les aviso. Pero quiero ser breve. Hermanos, Jesús mismo en el Evangelio de Mateo dijo que muchos son llamados, pocos son elegidos. La puerta amplia, muchos entrarán en ella. ¿De dónde entrarán? Muchos explican esa historia como que el mundo. No. Jesús dijo que la puerta amplia, muchos entrarán. ¿Pero de dónde entrarán? ¿Del mundo? Del mundo. ¿En pos de quién? En pos de Él. Y el camino que muchos lo seguirán, espaçoso. ¿Cuántos andarán por Él? Muchos. ¿En pos de quién? En pos de Jesús. Pero Jesús deja claro que después también, en pos de Él hay una puerta estrecha y un camino angosto. Eso Jesús lo dejó claro. En la parábola del sembrador vemos 4 tipos de terreno. ¿Cuántos terrenos dio fruto? Uno. De los 4, solamente uno dio frutos. Y esto Jesús deja claro en Juan capítulo 15. El pámpano que no da fruto será cortado. Y acá muchos dicen perdió la salvación. No la perdió. Acá el símil, la forma que Jesús estaba hablando de que no está injertado en la vid. No es que estaba y Jesús lo cortó porque perdió la salvación. No, esa es una doctrina antibíblica. Y él nunca estuvo injertado en la raíz y en la vid donde recibía la savia que producía vida y que producía frutos. Por eso cuando Jesús dijo la palabra permanecer es habitar, vivir, estar plenamente puesto. Y en esto, hermanos, vemos que
en medio, desde el inicio de la iglesia, ya en Hechos de los Apóstoles, tenemos la historia de Simón el Mago, que dice que lo tenían como Dios, pero cuando vio Felipe predicar y el poder de Dios manifiesto de una forma amplia en el principio de la iglesia, para que tanto los judíos, principalmente los judíos, entendiesen que Dios ahora ha traído el nuevo pacto, no solo a los judíos, sino a todas las naciones, Dios operó de una forma tremenda. Simón el Mago dice que se convirtió. Se convirtió, y no solo se convirtió, sino se bautizó. Y uno dice, wow, gloria a Dios. Si tuviera hoy en nuestros días, toda su agenda estaría llena. Porque estaría invitado en todas las iglesias, Simón el Mago, que venga y da tu testimonio. Mira, yo era así, sacrificaba para el diablo, así, y esto y aquello. Y encontré con Jesús, levanté mi mano, acepté a Jesús y ahora soy de Jesús. Amén. ¿Y la ofrenda, hermano? Bueno, ahí tenés tu ofrenda. Gloria a Dios. Hoy si tuviera Simón el Mago, les digo, hermano, sinceramente estaría así. Porque muchos Simones hoy se han levantado y esa es la vida de ellos. Aparece un cantor nabo que dice que se convirtió, que levantó su mano. Una vida totalmente sin transformación. No estoy generalizando. Por favor, dejo bien claro, no estoy generalizando. Yo sé que hay cantores del mundo que se convierten y son verdaderos hijos de Dios. Yo sé que hay artistas del mundo que se convierten y son verdaderos hijos de Dios. Pero siempre y cuando realmente refleja la vida de Dios en sus vidas. Y creo que quien sea que viene en pos de Jesús tiene que entrar por la misma vía de todos. Ser discipulado, ser tratado, conocer las Escrituras, comenzar a ser parte de la iglesia de Dios, ser parte del cuerpo vivo y comenzar a crecer y avanzar en su vida cristiana. Lo triste es cuando llegan a esa gente, sea quien sea, automáticamente lo ponen ¿a dónde? En el púlpito. Ya lo llevan para acá y para allá y para acá y para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos vienen solamente por curiosidad. No vienen por Cristo, vienen porque, qué sé yo, el chamuco fulano se convirtió. Y por supuesto, ahí la ofrenda es mucho mayor. Y ese Simón se bautizó. Y la Biblia dice que cuando vieron que en Samaria se recibieron el evangelio, los apóstoles fueron allá. Y cuando llegaron allá, ese Simón el convertido, ¿qué hizo? Viendo el poder de Dios, ¿qué hizo? Le ofreció plata a los apóstoles. Dame ese poder. Y por supuesto el Espíritu Santo le dio discernimiento a los apóstoles. Y por boca de Pedro le dijo, qué bueno hermano Simoncito, danos la plata, porque la verdad va a ayudar mucho en la construcción del templo. Qué corazón tenés, hermano, qué generoso que es. Dios te bendiga y te garantizo que hoy muchos le harían así. Qué bendición, hermano, dame bendición, dame la plata acá. Y Señor, reciba y hermano, vaya con tu fe. Muchos darían eso. ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, desgraciado, en otras palabras. Ese desgraciado, invención mía. Así, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Mira que le dice Pedro, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto con Dios. Wow, ¿cómo necesitamos hombres hoy que sean de ese calibre? Que realmente el único temor que tengan en su corazón a Dios. El único compromiso que tengan con Dios. Y hermano, que Dios nos bendiga para que seamos así. No estoy hablando de prepotencia, no estoy hablando de arrogancia. Estoy hablando de realmente de una vida que realmente sea celosa en pos de lo verdadero, de lo santo, de lo eterno, de lo que ha aprobado a Dios. En eso estoy diciendo. Entonces, volviendo a nuestro texto, capítulo 6, esperen un poquito. Volviendo a ese texto, mirando primero el contexto del capítulo 5, Jesús acusaba a la gente que rodea, por supuesto, los judíos, de que no tenían el amor de Dios porque no buscaban en las Escrituras. Jesús les decía, buscad en las Escrituras y ve que ellas dan testimonio de mí. Entonces Jesús les acusaba y les dijo, ustedes no hacen eso porque el amor de Dios no está en ustedes. Y esto es lo que se consideraban religiosos y portadores de la voz de Dios. Jesús les acusaba. Entonces llega Jesús a Juan 6, cruza Jesús el mar de Galilea, sube al monte con sus discípulos. ¿Y qué pasa? Muchas multitudes, esperen, no miren la Biblia porque vamos a llegar allí.
Mucha multitud le seguía, porque la Biblia dice, por los milagros y las muchas señales que él hacía. Pero no es porque creyeron que él es el Mesías, el enviado de Dios, el que ha de venir, el que todas las escrituras prometía sobre él y hablaba sobre él. Simplemente por los milagros y por las señales que él hacía. Dice la Biblia después, vino una multitud. Jesús estando en el monte vio una multitud viniendo hacia él. Y dice exactamente el texto que como 5,000 hombres, 5,000 hombres. Antiguamente, hermanos, cuando se contaba, simplemente se contaban los hombres. Y eso es muy importante cuando volvamos a la historia, de entender detalles que son muy importantes. Entonces, cuando dice que son 5,000 hombres, da a entender que más o menos eran como 8 o 10 mil personas. 8 a 10 mil personas. Y ahora, ¿ustedes vieron esto? Esta es una iglesia en Brasil. Esta es una iglesia en Brasil que más o menos dice que calculan de 8 a 10 mil personas. Por supuesto, no estamos viendo toda la iglesia, creo. Pero esa es una iglesia en Brasil que se calcula de 8 a 10 mil personas. Por supuesto, en Estados Unidos, hasta en Brasil hay iglesias de 15, 20 mil personas. Entonces, hermano, puse esa foto para que tengan ideas la multitud que seguía a Jesús. Ahora, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos una multitud como esta? La verdad, lo primero que nos salta es, ay, qué gloria a Dios, qué preciosa iglesia, qué gran multitud. ¿Ah? En mi caso diría, qué tremendos líderes tiene esa iglesia. Hombres de Dios, realmente ahí el poder de Dios se encuentra. Yo no estoy diciendo que yo lo hago, pero generalmente es lo que se hace. Otros dicen que tremendo, ahí está Dios porque hay 10 mil personas. Ahí está Dios. Y no estoy diciendo, no estoy reprochando si son 10 mil o si son 5 mil, en absoluto. Voy mostrando una realidad que el texto, que la realidad en la persona de Jesús se vio ya desde el anuncio del Evangelio, antes de morir en su vida, como Él manifestó y lo que se manifestó en su vida. Y necesitamos, hermanos, volver a las Escrituras, empaparnos de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se desvíe, porque nuestro corazón se desvía. Entonces, ¿sabe? La vida cristiana es como subiendo río alto. Como que alguien de Paysandú está subiendo al río, alguien viene de Orgulloso y está subiendo hacia la represa. ¿Qué tiene que hacer permanentemente? ¿Qué tiene que hacer permanentemente? A ver, remar. Un minuto que tú paras de remar, retrocedes. Lo que tenía que remar, 5 minutos quizás más. La vida cristiana, si la vida cristiana es remar. La vida cristiana no existe parar, no existe descansar, no existe estar inactivo, no existe. ¿Por qué? Eso es sinónimo de retroceder. Entonces, por eso tenemos que volver a las Escrituras, analizar las Escrituras en un mundo que se llama cristiano, que ya no se sabe de qué forma es. Es como alguien dijo, a todo color y sabor. A todo color y sabor. Pero escuchen, aquel que realmente está buscando a Cristo en su palabra, este no perderá el enfoque ni el blanco. Sea acá, sea en Japón, sea en Estados Unidos, sea donde sea. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Jesús. Estaré contigo, te guiaré, cuidaré tu vida, te iluminaré, mi espíritu estará en ti. Esa es la promesa de Dios. Y eso no cambia. Eso no cambia. Cambia toda la realidad externa, pero la realidad interna del verdadero Hijo de Dios no cambia. No cambia. Entonces, ahora vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Y primero vamos a ver que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Él le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque querían aprender de él.
porque querían crecer en santidad, porque querían ser transformados. No, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahí ya tenemos ese grupo. Multitudes están, ¿por qué? Porque vieron los señales que hacía en los milagros. ¿Cuántos quieren ser sanados acá? Bueno, yo soy el primero, que tengo unas cuantas nanas. ¿Ustedes quieren ser sanados? Amén. Lo triste es si está acá solo para eso. Y estoy seguro que no creo que ni las hermanas ni yo estoy acá por eso. Todos queremos ser sanos, nadie quiere estar enfermo. Todos creemos en Dios puede sanar. Pero una cosa es creer que Dios puede sanar. Y en mi caminar con Él voy clamando por su misericordia y reconociendo su soberanía. Y otra cosa que esté en pos de Jesús solo porque Él puede sanar los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta del judío. Cuando alzó sus ojos, Jesús vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Filipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Yo quise dar una explicación, no quise hacerlo expositivamente uno por uno, porque ahí sí terminaremos en el 2023. Pero acá Jesús da prueba a Filipe. Jesús prueba a Filipe y al ver la multitud, algo impresionante, imagínate que alguien te dice, hermana Blanca, ¿de dónde vamos a comprarle pan a esa gente? Imagínate que yo le digo, hermana Hanen, pollo para esa gente. No es fácil. Jesús, pero dice el texto perfectamente que dijo, ¿a dónde compraremos esto? Por eso decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Y yo quise hacer un pequeño destaque acá. Hermano, en realidad pasa a menudo con los hijos de Dios, con nosotros todo pasa. Donde nos encontraremos en situaciones donde no sabemos qué hacer. Y sabe, invisiblemente, dentro de ti y de mí, Jesús te hace la misma pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso es automático. Al surgir una situación delante de nosotros, hay una respuesta implícita de Dios hacia ti y a mí que somos cristianos. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? Y escuche, ni siempre tenemos la respuesta correcta. Y muchas veces tenemos plenamente ¿cómo se llama? Un cortocircuito porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Tú crees que cuando perdí a mi esposa yo tenía todo calculado en mi mano? ¿Tú crees que yo tenía el poder de tener la paz, la gracia, el sostén, tanto para mí como para mis hijos, como para los que me rodean? Tenía la fuerza para que yo, dentro de una semana, yo tuve que mandarle mensaje a la iglesia también, siguiendo con las enseñanzas. ¿Tú crees que yo tenía esas respuestas? ¿Estaba en mi currículo esto? No. ¿Sabe lo que yo hice? Lo mismo que hizo Filipe. Señor, ¿de dónde sacaré fuerza? ¿De dónde? ¿Cómo puedo levantar hoy? Dormiré y decía, ¿cómo puedo levantar mañana? Y al otro día, Dios me da la gracia para levantar. Muchas veces no tendremos la respuesta. Pero no te olvides jamás que la pregunta de Cristo está implícita dentro de tu interior. Dentro de tu interior. Y Filipe fue sincero. Filipe fue sincero como cualquiera de nosotros hubiera contestado, Señor, ¿de dónde? Hoy, si tuviera en saldo que tenemos no sé cuántas panaderías, hubiéramos dicho, Señor, ¿de dónde vamos a traer tantas panaderías, tanto pan para esa gente? Y mucho menos pescado. Que en el original griego, la verdad, el pescado es como un tipo de condimento. No es un pescado. Pero olviden esto. Olviden, porque yo sé que a veces hablo algo y hay gente que tropeza con eso. Déjalo como pescado. Filipe respondió correctamente. Correctamente, hermano. Y le dijo 200 denarios. Que ahí está nuestro razonamiento. Siempre pensamos, ¿cuánto voy a precisar 200 dinarios? 200 dinarios son un trabajo de casi 2 años de un jornalero.
Entonces Felipe siempre va a lo que es natural, a lo que nuestra mente capta. Y no está mal esto. Pero ¿qué es esto para ellos? Es decir, entendemos esta realidad. Pero también vemos a Andrés. Estoy pasando rápido. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Y hermano, ¿qué nos dice eso de Andrés? Lo comprometido que es Andrés. Lo comprometido. ¿Por qué? Porque hermano, me fascina esta parte, porque aunque Andrés vio simplemente pocos panes y pocos peces que no dan para alimentación de una persona, no dudó de comunicarle al Señor. No dudó de llevarle al Señor. ¿Y esto de qué habla, hermanos? Habla de una vida activa. Habla de una vida realmente conectada en la misión de Cristo. Porque Andrés podía haber hecho quizás como muchos de nosotros, estar sentado. Te felicito, tenés 3 panes y 2 peces. Y quedar callado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Andrés? Señor, acá tenemos. Señor, la única comida que vi es esos pancitos y esos pececitos. Pero humanamente dijo, ¿pero qué es esto para tanto? Pero ¿sabe qué? Llevó por lo menos algo para el Señor. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de cosas financieras, acá no andamos indirecta sobre economía, no andamos indirecta. No damos esto, no estamos dando, y saca de tu mente, porque todo lo que voy a decirlo acá no tiene nada que ver con plata. No tiene nada que ver, eso es un tema entre tú y Dios. Pero Andrés dijo, ¿qué es esto? Es normal. Pero ¿sabe lo que muestra? Muestra que Andrés estaba involucrado. Andrés estaba un hombre activo. La desgracia del cristianismo hoy, que solo vemos cristianismos pasivos, apáticos, indiferentes a la realidad del Evangelio de Jesús, de sus discípulos y de toda la historia del cristianismo que marcó la propia historia. Entonces, hermanos amados, y esto nos habla también de involucrarse, de estar en la misma línea de Jesús, aunque no entendemos, aunque no comprendemos. Y esto nos habla que, Señor, yo quiero ser tu testigo, pero así como muchos lo dijeron y yo fui uno, sabía que tenía que hablar de Él, pero me sentía quería hablar de Él y no podía. Y fui y le decía, Señor, quiero ser tu testigo, pero no consigo, ayúdame, ¿cómo puedo ser testigo tuyo? Iba a orar y me dormía orando. Y yo estaba fastidiado de mis oraciones porque era repetitiva. Y yo le decía, Señor, ayúdame, no sé cómo orar, ayúdame, enséñame a orar. ¿O será quizás solo a mí me pasa eso? Si a ustedes nacieron con esa gracia plena de saber orar fluidamente, profundamente, y que tienen la capacidad de evangelizar y de salir a tus vecindarios y hablar de Jesús, los felicito. Contágienme después de la reunión, júntense en pos de mí, oren. Y así pasa en nosotros en muchas situaciones. Dios conoce nuestra debilidad, pero ¿sabe qué? Dios conoce si somos pasivos o si somos activos. Si estamos involucrados o estamos indiferentes. Dios sabe de esto. Dios sabe de esto y Andrés nos muestra esta realidad tremenda en su vida. Sabes que un hermano ve que tu hermano necesita algo y no a tu alcance. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te bendigo, hermano, en nombre de Jesús. ¿Qué haces? Esto no es bendición. Esto es ser indiferente. Vengo a la iglesia, comparto. Hermanos, mira, la hermana Gabriela precisaba arreglar el pelo y no tenía cómo arreglar. Y bueno, ahí vemos, juntamos todos y le arreglamos el pelo a la hermana Gabriela. ¿Qué hacemos? Involucramos con algo. No basta saber y no hacer nada. Llevámoslos al Señor. Eso es lo que Andrés nos muestra. Parece algo superficial, pero eso es lo que nos muestra Andrés. Y ojalá, hermanos, que podamos ver y ser como Andrés. Realmente involucrarnos, aunque ver nuestra diminuta condición de ser, saber
que podamos llevarlo a Cristo. Saber que podamos llevarlo a Cristo. Ahora Jesús en la multitud. Entonces Jesús dijo, hacer recostar. ¿Cuándo? Después que Andrés le dijo, Señor, encontré pan y cebada. Pero Jesús arriba ya decía que sabía lo que iba a hacer. Entienda esto. Nada ni nadie sorprende a Dios. Tus problemas, tus luchas, no sorprenden a Dios. No le escapa a la mano de Dios. Los tiene todo en sus manos. Entienda esto. Póngalo en tu interior. Póngalo en tu interior, aunque muchas veces el hombre natural dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, tantos problemas que tenés, hay tantos desgraciados cristianos que tienen problemas, olvídate de mí. Y a veces parece que hacemos esto. No, no te olvido de ti. La Biblia dice que en la palma de su mano, en el hueco de su mano, juntó toda la arena del mar. Y necesitas crecer en conocer quién es ese Dios, para que realmente entienda que nada le escapa de la mano. Aunque no lo entiendas, crezca en su comunión para que tú puedas comprender que hay un propósito en todas las cosas que Él hace y que Él practica. Entonces en el versículo 10 vemos que, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, recostaron como 5,000 varones, que estamos hablando de 8 a 10,000 personas, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo ¿qué? Dado gracia. Habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los 2 peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, gurises, ya tenés. Vamos, dejen todo y vamos, porque acá tenemos una fuente. Ahí Dios es una fuente inagotable de gracia. Dejen todo y van. Dijo eso Jesús. Dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿La multitud qué hizo? Comió, llenó la panza, pero ¿quién tuvo que juntar lo que sobró? Los discípulos. Escuche, cuando ve a alguien que cuida las cosas, no lo critiques, no lo critiques. Aprenda que la Biblia dice, toda buena dádiva proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios, tú y yo somos mayordomos. Y todo lo que viene de Dios, y nosotros somos verdaderos cristianos, que somos mayordomos, daremos cuenta a Dios de lo que hacemos con esto. Material, no inmaterial, lo que sea. Principalmente nuestro tiempo. Jesús, a muchos hoy decían, miserable. Te garantizo que muchos hoy dirían así. Muchos hoy dirían, miserable. Tanto poder tiene, está recogiendo el pan que sobró. Eso es bueno pensarlo, hermanos. Eso es bueno pensarlo. Es bueno pensarlo y enseñarlo a nuestros hijos, porque a veces hijos, 2 veces comiendo la segunda comida, sí, la próxima vez va a comerla 3 veces. Para aprender a dar gracia, porque tiene que pasar hambre para saber lo que es tener para comer, aún cosas básicas. Dar gracia. Realmente hay que pasar hambre, hay que entender que hay 1/3 de la población del mundo, ni siquiera agua potable tiene para tomar. Por eso nosotros acá en Occidente, mayor juicio tenemos, porque nos fue dado mucho más que en otro lado del mundo, en otros lugares, que no tienen ni siquiera las cosas básicas. Entonces, hermanos, lo que hizo Jesús es, juntó la multitud, los separó y dividió el pan y el pez entre ellos. Entonces Jesús lo primero que hizo, dio gracia. Espero que eso es lo que haces en tu casa, de gracia, en el pan y en la comida, en las cosas mínimas, porque si no das gracias en las cosas mínimas, difícil darás en las cosas más grandes. Ahora, ¿qué hizo la multitud después de comió y después de bebió, después que quedó satisfecha? Dejó todo y los discípulos tuvieron que venir y juntar el resto. Ahora en el versículo 15, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Primero dijeron, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Viendo la señal,
Pronto. ¿Ah? Si tú vives en el Evangelio por los señales, ahora vas a ver esa gente que por los señales, ¿a dónde llegó? ¿Ah? Entonces, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa multitud, cuando vio esa maravilla, ya había visto los señales de Jesús, ya había visto los milagros de Jesús, pero y ahora viendo que como 10,000 personas siendo alimentados por Jesús, le quedó imposible. No, ese es el profeta que venía al mundo. Vamos a llevarlo y hacerlo rey. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Jesús, y ese Jesús, lo que querían ellos de Jesús, es que sea rey sobre Israel, según lo prometido, que sea el posterior a David, que reina sobre Israel, que expulse a los romanos y que reinan con justicia y que a los judíos no les falte nada. No les falte nada. Y hermano, tristemente, en nuestras iglesias, voy a seguir hablando, no generalizo, en nuestras iglesias muchos cristianos se encuentran en esta misma forma. El celo de estos hombres por Jesús se basó, hermano, en sus ignorancias de la propia Escritura. ¿Por qué? Porque no sabían que las Escrituras dice que importa que Él sufra, importa que Él lleva el castigo sobre sí, importa que Él muera para que por su muerte traiga vida para otros. Estoy haciendo un resumen. Y hermano, ¿cuántos se encuentran con celo tan ignorante en nombre de Cristo? Y les confieso que yo en el principio de mi vida fui ignorante y defendía cosas que hoy me da vergüenza. ¿Pero por qué lo defendía? Por ignorancia. Porque heredé de otros, porque vi otros predicar, abracé sin meditar, y eso es algo normal en personas que están todavía inmaduras, en personas que siempre están comiendo por mano de otros, y Dios quiere que comenzamos a comer cada uno por sí mismo. No estoy diciendo aisladamente, no. Como cristianos, como miembros de la iglesia, Dios quiere que en tu casa tú crezcas, yo crezca, ella crezca, y todos comenzamos a crecer en su palabra. ¿Para qué? Porque Dios quiere que cada uno sea nutrido y fortalecido. ¿Para qué me sirve? Yo tengo un cuerpo gigante y mis manos están paralíticas, no puedo hacer nada. Necesito tener manos fuertes y cuerpo fuerte para que yo pueda hacer todas las cosas. Entonces, todos los miembros del cuerpo son importantes que sean fortalecidos, nutridos y conectados plenamente en la cabeza, que la Biblia dice que es Cristo. Entonces, hermano, Jesús sube, Jesús se aleja. ¿Por qué? Porque Jesús sabía para qué ha venido, Jesús conocía la voluntad de Dios, Jesús vino exactamente a hacer la voluntad de Dios. Y dichosos los hombres que siguen el ejemplo de Jesús, porque lamentablemente hoy apenas aparece un chamuco, ya lo alzan, ya lo hacen un ídolo, ya lo glorifican. Ya en una iglesia en Estados Unidos hicieron un pastor que ya no quiere más ser pastor, ya no quiere ser más profeta, ya no quiere más apóstol, ahora lo hicieron rey. Y si ustedes no creen, vayan a YouTube y van a ver, ahora ya no quieren más ser rey. Ahora hay un matrimonio que ahora salió por América Central que se llama querubines. Que ya no quieren más, quieren otros querubines. ¿Ah? Ahora cualquier día, hermano Santiago aparece acá, soy el hermano Serafín. ¡Wow! ¡Wow! Es triste realidad que hizo Jesús, hermano, se escondió porque Jesús le importaba nada, comino lo que la gente piensa de él y lo que la gente hace de él. Lo que Jesús le importaba es lo que Dios pensaba de él, lo que Dios quería de él. Hablando de Jesús humanamente, porque Jesús también era 100% Dios. Pero vino como hombre, actuó como hombre, caminó como hombre y nos mostró a quién le importaba hacer la voluntad de quién en esta tierra. Entonces, hermanos, vamos al versículo 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos,
entraron y ahí, hermanos, entienden que ahí fue cuando Jesús mandó a sus discípulos en la barca y él subió al monte a orar. Y de noche, cuando vio remando contra el viento, Jesús bajó y fue caminando encima de las aguas. Ahí es el contexto. Pero la gente no vio a Jesús subir al barco, no vio a sus discípulos, vinieron y no lo encontraron en Salto. ¿Qué hicieron? Fueron a buscarlo y ¿qué hicieron? Cruzaron para Concordia. Cruzaron para Concordia. No le importó la cola que había. Cruzaron para Concordia. Y hermano, lo que puedo destacar en esto es la búsqueda de esta gente a Jesús, aunque por motivación equivocada. ¿Conoces a Jesús? No me contestes. ¿Conoces a Jesús? Ahora yo te pregunto, ¿lo buscas así como esa gente hizo? Sabiendo lo motivo correcto que debíamos tener en nuestra búsqueda a Jesús. Esta gente se fue, no le importó, se levantó, fue de un lado, fue a otro, subió a la montaña, ¿a dónde está? Para acá, para allá. No lo encontraron en Salto, fueron a Barrio Artigas, no lo encontraron, fueron a Ceibal, no lo encontraron, vinieron al centro, no lo encontraron. Quizás fue a Concordia. Fueron a Concordia a buscarlo. Esa gente, hermano, lo que se destaca, a veces nosotros sacamos análisis completo. Tenemos que sacar un análisis separado. ¿Por qué? Porque la búsqueda, como esa gente buscó a Jesús, hermano, es maravilloso. Le da vergüenza a muchos cristianos. Le da vergüenza a muchos que se dicen cristianos. ¿Qué se dicen cristianos? Que a veces, ay, no voy a la reunión porque estoy cansado, porque estoy debilitado, porque Dios está conmigo en casa. Y a veces hacemos esto, excusa tras excusa. No hablo de Jesús porque Jesús conoce, Jesús salva a quien quiere. Si Jesús quiere, me pone en la boca. Y comenzamos a hacer excusas. Y esa gente se comprometió, esa gente se levantó. Y esa gente por eso a veces muchos dicen, ay, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia. Bueno, vaya a tal iglesia, ve cómo viven. Ojalá que muchos que se dicen verdaderos viven la mitad que los otros que parecen no, son herejes a las escrituras, viven. Y acá, cerca. El lunes hay reunión, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hay 3 reuniones. Y sabe, hay gente que va todos los días. Pero ¿sabe qué? Reciben la verdad, entienden la verdad y después, una vez por mes, visito a Dios. Una vez a Dios. Dios ya sabe que estoy en mi casa. Y uno dice, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Ahí vamos a ver la realidad de qué pasó. Yo sé que muchos tienen problemas, yo sé que muchos no pueden por justificativas correctas. Pero hermano, en lo general así pasa. En lo general así pasa. Así pasa. Muchos quieren buscar a Jesús porque que sea fácil, que no exija mucho de mí. Que sea a mi manera, que sea a mi gusto, que sea a mi tiempo, que sea como me da la gana. Y hermano, no es así. Aprendamos de esta gente que aunque buscaba a Jesús en motivos equivocados, aprendamos a buscar a Jesús realmente así como ellos lo buscaban. Pero que sea con motivo correcto. Que sea con motivo correcto. En el 26 al 27, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y saciaste. Si yo hago esto, va a decir, hermano, juzgas a la ligera. Hermano, tu juicio es muy rápido. No, acá no estoy juzgando yo. Acá Jesús está diciendo, ustedes no me buscan por los señales. Y entienda, ninguno va a Cristo por los señales. Y si alguno viene a Cristo por los señales, en mi caso lo pongo entre comillas. Hasta que vea en su vida la realidad de la vida de Cristo. Jesús le dijo, no, ustedes saciaron sus panzas, muchachos. Por eso me buscan, no porque vieron las señales. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, ustedes no... 26. Ustedes me buscan no porque vieron señales. Lo que Jesús está diciendo, no porque reconocieron que yo soy el Mesías que ha descendido del cielo. Eso es Jesús. No están me buscando porque tuvieron la revelación de quién soy yo. Me buscan porque llenaron sus panzas, solucionaron tus problemas,
Por eso me buscan. Y Jesús le dije, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece. Y acá Jesús parece que da a entender ¿de qué Jesús está hablando? ¿De qué comida Jesús está hablando aquí? Trabajar por la comida que no perece. ¿De qué comida Jesús está hablando? De la vida cristiana, de la fe. Y uno dice, entonces hermano, la fe necesita trabajo. No es por gracia. Lamento decirte, la fe necesita trabajo. Silencio, no me juzgues, pide perdón. La fe es por gracia, pero la fe nunca es pasiva y apagada. La fe verdadera es una fe que proviene de la gracia, pero es una fe activa en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús que no es activa es una fe falsa. Entiéndalo. La fe que es en Cristo Jesús, que es pasiva, que es indiferente a Jesús, a su mensaje, a su verdad, es una fe falsa. ¿Tú crees que hay un Dios? Hace bien, los demonios creen y tiemblan. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que los demonios creen que hay un Dios, creen que es Dios soberano, ¿y qué hacen? No se someten a Él. No están en su plan. Son rebeldes a su voluntad. Entonces tú dices, hermano, yo encontré la gracia de Dios. Bueno, encontraste la gracia de Dios, ¿y con qué fe estás viviendo? ¿Con la fe de la gracia? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. El que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y que me siga. ¿Esta es tu fe? Si esta es tu fe, gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa si con debilidad, no importa si con fragilidad, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Todos venimos a Dios frágiles, débiles. Pero gloria a Dios si esto es la fe que tú presumes tener dentro de ti y de mí. Gloria a Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, trabajad por la comida que no perece. Trabajad en conocer la verdad y en ir en pos de mí. Trabajad no por lo temporal. Trabaja no por lo que se ve. Trabaja por lo que permanece para siempre. Trabaja por lo que realmente tiene valor eterno. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole a esta multitud. Vemos que Jesús no los felicitó por el afán de buscarlo. Jesús no le dijo, chiquilines, qué maravilloso, la verdad, me fascinaron, me quedé emocionado de que me procuraron en Barrio Artigas, en Ceibal, en Salto Nuevo, en el centro y en toda parte, hasta en la casa de Marcelo, pasaron por allí para ver si yo estoy y no me encontraron, tuvieron que encontrarme en Evita Perón, en Concordia. Jesús no lo felicitó, no lo felicitó. En una generación que quiere toda aprobación, en una generación que solo busca evangelio de mielcito, Jesús no lo felicitó y vamos a ver más adelante cómo Jesús trató a esta gente. A veces me impresiona lo que solo quieren hablar lo lindo, y cuidar de no ofender a nadie. Y la respuesta de Jesús, tremenda, hermano. Increíble. Imagínate que tú me buscas y yo te digo, hermano, trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Y ellos anduvieron buscándolo. Muy tajante, entiéndalo, muy tajante fue, muy directo. Jesús no hacía vuelta como nosotros queremos ser políticamente correctos y socialmente dulces. No estoy diciendo que tenemos que ser chúcaros y groseros, en absoluto. Pero a los que buscan, hermano, un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio dulce, vemos que Jesús no fue así. Jesús no suavizó el mensaje del evangelio. Jesús no cambió la verdad que hiere pero que sana. La verdad que hiere pero que sana. Voy a adelantar porque si no, ya vi que no vamos a terminar hoy. Y ahí vemos, hermano, lo que Jesús está diciendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner por práctica la obra de Dios? Ya le dijeron Rabí, que es el maestro. Pero ahí ya te das cuenta que no entendieron nada del mensaje de Jesús. Porque estoy seguro que Jesús no simplemente multiplicó el pan y no habló nada. Jesús predicó el evangelio en todo el camino que por donde andó. Y acá la gente, cuando Jesús comenzó a hablar, ¿qué debemos hacer para poner por práctica la obra de Dios? Jesús le dijo, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ya Jesús comenzó más puntual.
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Y ellos vinieron por la señal. Y ahora cuando Jesús empezó a hablar de él, ¿qué le dijeron? Y bueno, ¿qué señal haces tú? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No voy a perder mucho tiempo acá porque creo que entendemos acá. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Entienden, hermano? ¿Entienden la vida religiosa hueca? ¿Qué pasa? La vida hueca, hermano, no sabe ni la derecha ni la izquierda, no sabe ni lo que está arriba ni lo que está abajo, no sabe discernir nada, no sabe ni la luz de las tinieblas, no sabe ni lo amargo de lo dulce. Y Isaías dice, ay de aquel que llama a la luz tinieblas, al amargo dulce, al día noche. Ay de aquel, que decir, dolor, sinónimo de dolor. ¿Por qué? Porque esa gente buscaba no a Jesús, sino lo que Jesús podía dar, ¿entienden? Y dijeron así, miren solo la realidad. Dijeron así, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Es decir, volvieron en la historia. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito medio rápido. Cuando Jesús les confrontó, volvieron en su historia. Nuestros padres salieron de Egipto. Y Dios los alimentó por Moisés. Moisés le dio el pan del cielo. Ahora, ellos se olvidaron que no fue Moisés que le dio el pan, que quien le dio el pan fue Dios, primero. Segundo, no se dieron cuenta que el pan que bajó del cielo era un pan corruptible, que no duraba más que un día. No se dieron cuenta que era un pan que los sació, que los hartó, mejor dicho. Ellos saben contar esto, así como muchos cristianos. Saben un parte de la historia, pero olvidan toda la parte. Y ya con esta diminuta que saben, creen que ya saben todo. Y acá, hermano, Jesús, aquí lo que ellos muestran, que no conocen ni la historia de sus antepasados. Porque esa gente que salió de Egipto, que ellos dicen que comieron el pan del cielo, y esa gente, ¿qué le dijo a Dios en el Pentateuco? ¿Qué le dijeron a Dios? Que estaban hartos ya del pan, de ese maná. Que estaban hartos, que reclamaban del pan, reclamaban de la carne, reclamaban de todo. Reclamaban de todo, hermano. No entendieron. Por eso Jesús le dijo, escuche. De cierto os digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. El pan que ellos comieron era un pan perecible, eran semillas tipo de cuentro, que no duraba ni siquiera un día. Pero el verdadero pan que da es Dios, que es Él mismo. Y Jesús habla de Él. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y acá vemos, hermano, la diferencia abismal que existe entre un cristiano mental y un cristiano que realmente conoce la verdad íntima del Evangelio. ¿Qué le dijeron? Señor, danos siempre de este pan. ¿Qué decir? Ahí vemos Jesús. El que es espiritual comprende las cosas espirituales, el que es carnal no puede comprender las cosas que son espiritual porque no la puede. Dice la Biblia así claramente, 1 Corintios. Y no pudieron entender, siempre volvían a qué. Entonces acá tenemos un tipo de multitud que va en pos de Jesús que siempre está pensando en qué. En lo natural, en lo temporal, en los señales, en lo que me conviene a mí. No, está buscando en Jesús lo que Jesús vino a transmitir y a dar a la humanidad. Y eso, hermano, escuchen, esto es la desgracia que existe en medio del cristianismo sin generalizar. Pero esto es la desgracia que tenemos en medio de este mundo que dice, somos 1.000 millones y no sé cuánto. Wow, hermano, Dios nos libre. Ojalá que todos fueran realmente verdaderos discípulos de Jesús y entendieran el lenguaje real de Jesús. Y acá vemos, hermano, que ellos pedían señal. Voy a pasar a las 5.
Acá, hermano, a partir del 35 al 45, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Sabía, Jesús sabía. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, verbo continuo, tenga vida eterna, y yo lo resucito en el postrer día. ¿Qué hicieron ahí cuando comenzaron a hablar? Cuando Jesús comenzó a hablar realmente, enseñanza profunda, enseñanza espiritual, enseñanza plena. ¿Qué comenzaron? ¿Qué hicieron? Para ver los milagros y las señales. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Acá está, Señor, recuérdate de mí. Pero cuando Jesús empieza a hablar de realidades profundas, de realidades conscientes, de decisiones veraz que debe pasar dentro de nosotros, ¿qué hicieron? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y bueno, ¿y cómo podés confrontar una mente totalmente carnal y natural? Imposible. Imposible. Y decían, ¿no es este Jesús? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros nos conocemos. ¿Cómo pues este descendió del cielo? Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermano, creo voy a hacer esto y paro, porque ya me di cuenta que no da. Jesús comienza a afinar su mensaje. Y comienza a hablar un mensaje más espiritual a mentes totalmente natural y material. Por eso es importante que tú hagas una evaluación de ti mismo. Lo que tú escuchas, cómo lo procesas dentro de ti. Y sabe, para que tú no te engañes a ti mismo, vea cómo reaccionas después, qué fruto en ti produce el mensaje que tú recibes cuando tú escuchas. Porque tú puedes decir, hermano, me ahí lleno, la verdad, precioso, mensaje tremendo, un alimento que llenó mi alma. Y esto se llama, en mi libro, Jorge 3:2, muchas veces babosera. Lo que vale es lo que tu vida va a reflejar sobre esto. Lo que vale es lo que tu vida va a reflejar sobre esto. Si entendiste el mensaje o no. Comenzaron a murmurar de él cuando él les dijo que él era el pan que descendió del cielo. Y esto, hermano, nos enseña una realidad. Primero, que Cristo es pan. Cristo es pan. Así como el pan material sostiene nuestro cuerpo, Jesús es el único que sostiene nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida interior. Entienda esto. Segundo, el pan material es una cosa muerta. El pan material es una cosa muerta. Dejarlo 2 días fuera de la heladera o qué sé yo, va a encontrar más en esa humedad con moho. Es algo muerto. Pero Cristo, el pan vivo de Dios, hermano, no solo es vivo, sino vivificante. Vivifica a los muertos. Y esto lo vemos, si quieren anotarlo, 1 Corintios 15:45, pues, cuando estuvo muerto por nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros pecados, y Él estaba vivo, y por su vida nos resucitó y nos dio vida. Ese es el pan, hermano, que da vida al mundo, dijo en el versículo 33. El maná estaba reservado a los israelitas, pero Cristo, el pan de vida, es reservado para todos aquellos de todo pueblo, lengua, tribus y naciones de toda clase social que coman verdaderamente de él. Entonces, hermano, en esta mañana, voy a terminar acá, porque sí.
O termino acá porque no. Entonces la pregunta, hermano, que hago hoy, tú sigas a Jesús, sos seguidor de Jesús, eres de Jesús, ¿por qué lo sigas? Esta pregunta va a seguir la próxima vez, va a ser hecha. ¿Por qué lo sigues? ¿Cuál es tu motivación de seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivación? Tienes que hacer esa pregunta de ti mismo. ¿Lo sigues por lo que Él puede dar? ¿Lo sigues por miedo del diablo? ¿Lo sigues porque realmente te fue revelado que Él es el camino, la verdad y la vida? Y Él es el pan que sacia la alma, lo más profundo del ser humano. Y ojalá que sea esta la respuesta. ¿Lo sigues por los señales? Porque dices, ay, si me enfermo, Jesús va a sanarme y pronto solucioné mi problema. ¿Lo sigues por los señales? ¿Lo sigues para que no pierdas tu trabajo? ¿Por qué lo sigues? Y a la respuesta tenemos que darla, tenemos que hacerla. ¿Por qué lo seguimos? Y hermano, esa respuesta vamos a hacerla el domingo que viene, Dios mediante. ¿Por qué lo seguimos? Y eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mientras que estemos en este cuerpo, en esta tierra, hay tiempo de corregir nuestros errores. Hay tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Hay tiempo de ir a Dios y decirle, Señor, soy esto y esto y esto y esto. Tenga misericordia de mí y ayúdame. Así como el centurión le digo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Tremendo, me fascina ese hombre. Que le digo, ¿crees? Digo, sí, yo Señor creo, pero ayuda mi incredulidad. Y increíble, Jesús no le dijo, desgraciado, entonces sos un hipócrita. ¿Cómo dices que crees y dices que sos incrédulo? No, Jesús quiere, y eso es lo que a Dios le importa, que podamos llevarlo realmente, la realidad de lo que somos. Porque Él conoce cada parte de nosotros. Nosotros necesitamos realmente reconocer lo que tenemos para llevarle a Él. Y que podamos decirle, Señor, mira, yo te sigo, qué sé yo te sigo porque me siento bien ahí dentro de los hermanos, te sigo porque tú me bendices, porque yo creo que si yo estoy ahí, vengo ahí a estar con los hermanos, soy bendecido. ¿Cuál es tu motivación de venir acá a estar con Jesús? ¿Qué es lo que te lleva a buscar a Jesús? Y entienda, hermano, que vayan esta mañana entendiendo que todo en esta vida es pan que se pudre. No importa, llámalo como lo quieres. Todo en esta vida es pan que se pudre. Lo único pan vivo que puede producir vida dentro de ti y hacerte realmente experimentar el verdadero vivir presente y la verdadera esperanza eterna es el pan que descendió del cielo, que es Jesús. Que en esta mañana, hermano, podamos pensar sobre eso, reflexionar sobre esto y llevar eso esa semana a meditar y sigan leyendo en el capítulo 6, porque la semana que viene, Dios mediante, seguiremos con esto, para que podamos, hermano, entender y llegar a la conclusión que solo hay dos tipos de personas, hay dos clases de personas que sigan a Jesús. Ojalá que seamos los verdaderos, los débiles, los chuecos, los torpes, pero ¿sabe qué? Pero que realmente que seamos buscando a Jesús con un corazón sincero, verdadero, para que Él nos transforma, nos cambia, nos nutre interiormente. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque ahí vemos tu ejemplo, tu caminar. Ahí vemos que tú, Señor, tu compromiso era solamente con el Padre. Serviste a los hombres, estuviste en medio de los hombres, agarraron piedras para tirarla contra ti, quisieron hacerte rey, pero jamás ni una ni otra, Señor, cambió tu objetivo de mirar hacia el blanco, que es hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos a entender que tú eres hoy el camino, tú eres la verdad, tú eres la verdadera vida. Ayúdanos a entender que tú eres el verdadero pan que descendió del cielo. Y que nosotros que escuchamos tu palabra tenemos la gran y bendecida oportunidad de comer de este pan. Pero que no sea solamente acá el domingo, Señor, ni el miércoles. Que sea ese pan que podamos llevarlo dentro. Porque el pan verdadero en tus hijos es aquel que los consumió
que penetró su entraña, su mente, su corazón, su vida. Y ya no pueden vivir sin ti. Oh Dios, en nombre de Jesús, bendíganos, renuévanos, abra nuestros entendimientos para comprender las realidades espirituales y ayúdanos a ir en pos de ti. Ayúdanos a estar activos, ayúdanos a buscarte con motivaciones correctas, porque tu palabra dice que tú escudriñas la mente y el corazón y todas las cosas son transparentes a tus ojos. Ayúdanos a entender que no podemos engañar al mundo entero, pero jamás podemos engañarte a ti. Fortalece mis hermanos. Bendice sus vidas. Bendice a aquellos que no están con nosotros. Bendice cada familia, Señor, representada. Bendiga ese inicio de semana. Derrama tu gracia sobre cada familia. Provee para cada uno abundante gracia. Extienda tu mano para sanar cada cuerpo. Pero principalmente, produzca en nosotros más sed y más hambre de ti, para ir hacia ti, comer el pan vivo y tomar del agua viva, que es la única que sacia nuestra sed profunda. Te damos las gracias. Bendicimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.